Bien, buenos días chicos, buenas tardes. Vamos a ver hoy día un tema con procedimientos mercantiles que habla de lo siguiente. Bien, primero vamos a ver algunos de los contenidos que vamos a ocupar en el semestre, o sea, en la primera unidad. Vamos a emplear recursos, documentos físicos virtuales utilizados en procesos mercantiles. Vamos a analizar los fundamentos de la administración financiera, analizar documentos físicos y virtuales. Ah, bien, perdón, eso se repite. No, no está bien, está bien. Emplea en el primer lugar y después analiza. Y después proponemos documentos físicos que vamos a usar en diferentes tipos de negociaciones que vamos a realizar más adelante. Vamos a calcular el IVA de acuerdo a actividades comerciales, estructurar los fundamentos de la administración financiera, administrar pagos y descuentos de IVA de la gestión de la empresa y demostrar el concepto de IVA a las aplicaciones del alcance comercial. Bien, primero, la fase de la administración general, mediante la cual se recopilan los datos significativos, analizan, planean, controlan y evalúan para tomar decisiones acertadas y alcanzar el objetivo natural de maximizar el capital contable de la empresa. Esto es una cita que dijo el señor Perdomo en el año 1993. Dice, la finanza o administración financiera. Esta es la definición de la administración financiera. Constituye la aplicación de conocimientos técnicos de orden financiero, contable y económico para observar, diagnosticar y decidir sobre el manejo del dinero de la corporación, empresa o negocio. Esto puede ser alcanzable incluso a ustedes de forma personal, chicos, no hay ningún problema. La forma de conseguir financiamiento, lograr mantener la rentabilidad del negocio y tener un control de riesgo que permita la sobrevivencia en el tiempo. Actualmente, con la contingencia que está pasando en nuestro país y a nivel mundial, hay varias administraciones financieras que o sea, podrían haber previsto cualquier cosa, pero con esto no tienen mucho, no, no hay donde verlo. Bien, la aplicación de los conocimientos técnicos, financieros, contables y económicos. Aplicación de conocimientos se refiere al conocimiento de la naturaleza de las transacciones, de las inversiones, de los recursos, de las fuentes de financiamiento. Evaluación de las tendencias, que consiste en comparaciones entre un año y el año siguiente. Evaluaciones de los componentes de las principales cuentas de los estados financieros de los últimos 5 años. Acá nosotros podemos realizar una estadística, podemos realizar una curva y ver qué tal nos ha ido en los últimos 5 años. ¿Ven? La aplicación del estado según el tamaño común, que es estado financiero expresado en porcentaje de perdón, que es expresado en porcentaje de componentes. También lo podemos llevar a una tabla y también podemos dilucidar si la empresa está funcionando de acuerdo a los porcentajes estimados en esta aplicación de estado. Determinar las razones financieras para evaluar el desempeño operativo y el desempeño financiero. Aplicación de criterios relativos a la inflación, tasa de interés, tasa de desempleo, demanda, oferta de mercado. Esto tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo que está pasando ahora. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿qué piensa usted de la aplicación de criterios relativos a o sea, de los criterios relativos a la administración financiera? Yo perfectamente le podría decir que cuando se reactive toda la economía a nivel mundial, los sueldos van a estar pero por el suelo. O sea, si ya en Chile nuestros sueldos eran malos, ahora van a estar más malos y va a haber mucha gente buscando pega y buscando trabajo por valores muy, muy por, por bajo, porque va a haber mucha demanda de empleo y por lo tanto la oferta del mercado va a ser ahí nomás. Tenemos que ver el tema de la inflación, el tema de los intereses, el tema de la... Bueno, ahí ya mencionamos la tasa de desempleo y la demanda y oferta de mercado. Las tasas de intereses son súper relevantes en el tema de la administración financiera,
ya que de acuerdo a eso podemos pedir un crédito y podemos evaluar, no sé, comprar un vehículo, comprar un terreno, independientemente de lo que ustedes quieran hacer. Siempre y cuando nosotros tengamos la evaluación cierta de que vamos a poder pagar este, este financiamiento. Bien, primero dice, observar, diagnosticar y decidir. Observar se refiere al análisis e interpretación de la información contable y financiera con la finalidad de formarse conocimiento de la realidad actual. Es lo que le estoy comentando. Nosotros no podemos llegar y tomar decisiones a diestra y siniestra. O sea, tenemos que revisar, ver qué es lo que va a pasar. En nuestro rubro, chicos, nosotros tenemos que ver qué es lo que va a pasar primero con el tema de las movilidades, porque ustedes saben que en este minuto la aviación está parada y próximamente el tema de los buses también se va a parar. Entonces, es un poco complicado. El escenario en este minuto. Esto no quiere decir que sea malo. ¿Por qué? En el turismo, chiquillos, constantemente, promedio 12 años, eh, que pasan situaciones como esta y que afectan situaciones, no a nivel como ha afectado esta contingencia, pero sí ha afectado. Les pongo el ejemplo, 99-2000 crisis asiática, 2012 crisis también con el comercio asiático y con Estados Unidos, eh, y 2020, bueno, lo que está pasando ahora. Después dice, diagnosticar es definir el punto en el cual se encuentra la posición financiera de la empresa. Esto lo determinan las cifras absolutas y relativas, como así también las razones financieras, puntos de referencia, asociadas con el desempeño de la evolución propia y la comparación del sector industrial a la que pertenece. Comparaciones cruzadas. Primero yo tengo que partir mirándome yo, cómo estoy, cómo están mis resultados, y después tengo que ver las competencias. Las competencias me refiero a las empresas que sean del sector. Yo perfectamente ahora les podría decir, por ejemplo, eh, las líneas aéreas en este minuto se tomaron las decisiones de cerrar. La primera que tomó la decisión de cerrar fue Sky. Luego ahora LATAM, pero ya porque no le quedaba otra, porque si no ellos hubiesen seguido operando, o sea, como lo han hecho muchas veces. Bien. Y después tenemos la decisión. La decisión es aplicar previamente instrumentos de proyección como herramientas esenciales que permitan hacer cálculos necesarios de las distintas partidas y variables financieras para poder tomar decisiones de aplicación y de requerimientos de fondos. En otras palabras, realizar una apropiada y oportuna planeación financiera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Decidir si vamos a comprar un vehículo o no lo vamos a comprar, si vamos a comprar una cabaña o no vamos a comprar una cabaña adicional para el terreno que tengamos en, en cuestión. Bien. Sobre el manejo del dinero de la corporación, empresa, negocio, fundación, lo que ustedes quieran llamarle, negocio familiar, pyme, EIRL, sociedad por acciones, lo que ustedes quieran, chicos. Ustedes ven el manejo del dinero. Primero, el nivel de efectivo disponible para afrontar los pagos. Vuelvo a repetir, esto lo pueden llevar a sus cuentas personales también, el tema del el financiamiento. Los niveles del componente. Primero, niveles de efectivo disponibles para afrontar los pagos. Es lo mismo que pasa en una casa, cuando de repente están los papás y se enferma un niño y no hay efectivo y son las 3 de la mañana y ¿dónde voy a sacar plata? Entonces siempre hay que tener un disponible. Generalmente en las empresas ese disponible se llama caja chica. Los niveles de los componentes del activo corriente, fondos congelados. Y aquí tenemos las cuentas por cobrar, los inventarios. Las cuentas por cobrar son parte de mi activo. Las cuentas por cobrar todavía las tengo en cartera, pero son parte de mis eh, fondos congelados. Y los inventarios, que también son parte de los activos, por ejemplo, si ustedes tienen una cabaña, esa cabaña va a tener, no sé,
una cocinilla, va a tener un refrigerador, eso es parte de tu inventario y también es parte de tu activo, pero que está en este minuto congelado. Si tú no tienes gente en esa cabaña, o sea, dejas de percibir dinero. Si tienes gente, el activo se está pagando solo. Bien. Reemplazo o no de activos fijos, lo mismo que le estaba colocando en el ejemplo anterior, acá donde tenemos los fondos congelados. Nosotros podríamos reemplazar o no reemplazar un determinado elemento o un determinado activo, que este activo podría ser reemplazar este refrigerador, reemplazar una cama, reemplazar las lámparas, X cosa. Bien. El manejo de gastos operacionales, eso es súper importante, chicos, porque de repente hay muchas empresas que nosotros tenemos y la verdad es que no manejan bien los gastos operacionales. ¿Dónde podemos encontrar gastos operacionales? Por ejemplo, si vamos a tener esta cabaña, tenemos la luz, tenemos el agua, tenemos si vamos a servir el desayuno, todos esos tipos de gastos son gastos operacionales. Por ejemplo, si tenemos una van, esta van hay que hacerle mantención cada cierto tiempo, hay que tener el tema de la benzina, el petróleo, lo que ocupe, esos son gastos operacionales. Bien, y tenemos las políticas financieras para el control del efectivo. Las políticas financieras hablan solamente de cómo van a manejar el dinero ustedes financieramente. Si lo van a manejar todo en una caja chica, que es totalmente improbable, porque actualmente nosotros necesitamos una cuenta de un banco para poder hacer transacciones. A nombre de la empresa, estamos hablando de la empresa, por supuesto. Tenemos, tenemos que tener algún depósito a plazo, si es que el monto es muy alto, tenemos que tener algún fondo de inversiones, tenemos que tener algún fondo para prever y afrontar algún imprevisto, que siempre lo hay. Bien. Las formas de conseguir financiamiento. Tenemos, la primera y la más común es gestionar en los bancos para definir qué tipo, nivel de préstamo solicitar. Vuelvo a repetir, los financiamientos no son malos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el manejo de este financiamiento. Hay que ver las tasas de intereses bajas, hay que ver que realmente necesites la plata, porque hay mucha gente que en los bancos en algún minuto te van a decir, oye, tienes 25 millones de pesos aprobados para tu empresa. Y tú decís, oh, 25 millones, me puedo comprar un Camaro. Y resulta que el Camaro no te sirve para la empresa. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque las tentaciones están ahí, a la vuelta de la esquina. Nivel de los otros componentes del pasivo corriente, es decir, fuentes de financiamiento con proveedores, provisiones e impuestos. Los pasivos corrientes hablan de las deudas que yo tengo. Las deudas que yo tengo es, por ejemplo, puedo tener deuda con un proveedor, con las provisiones, por ejemplo, si yo tengo un empleado que lleva 5 años trabajando, yo sé que si lo tengo que despedir, tengo que pagarle 5 años de vacaciones, o sea, 5 meses de vacaciones, perdón, de un mes por año por el tema del finiquito. Y los impuestos que yo tengo que prever, porque lo primero que tengo que pagar antes de cualquier otra cosa es el impuesto mensual. Ya lo vamos a ver posteriormente en la evaluación del impuesto de valor agregado. Bien, como tercer punto tenemos decidir por financiarse a corto plazo, evaluación del costo versus el rendimiento. Si yo puedo y tengo la capacidad de pagarlo a corto plazo, es mejor hacerlo de esa forma, siempre y cuando me sea más barato pagarlo de esa forma. De lo contrario, vamos a pasar al punto número 4. Si me es más barato pagarlo a largo plazo y yo tengo la capacidad de poder pagarlo a largo plazo y tengo el orden de poder pagarlo, lo tomo a largo plazo, no me hago ningún problema. Bien. Y tenemos las políticas financieras de endeudamiento y pago. ¿Han visto ustedes esa típica frase?
Los depósitos, ya se las voy a buscar porque no me recuerdo en este minuto. La garantía de los depósitos, así se llama. Estoy buscando, denme un segundo. La famosa garantía estatal de los depósitos, que en caso de que un banco no responda, el Estado te responde hasta un 90% por aquel depósito. No depósito corriente, digamos, un depósito de instrumento a plazo. Bien, esa es una de las políticas financieras. Por ejemplo, otra de las políticas financieras de que tiene los bancos, que te piden el estado financiero de la empresa, te piden las últimas 12 declaraciones o pago de IVA, te piden los balances, te piden un aval en muchos casos. Esas son políticas financieras. ¿Ven? Ok, dentro de la política, o sea, del financiamiento, una de las cosas más importantes es lograr mantener la rentabilidad propia del negocio. ¿Cómo lo hacemos eso? Definir la rentabilidad promedio propia del negocio, fundamental para evitar el riesgo sobre la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un piso. Y si yo tengo menos de ese piso para como rentabilidad, no como venta, es una cosa súper diferente. Las ventas es lo que va a ingresar, o sea, lo que va a ingresar. Y la rentabilidad es la diferencia entre lo que ingresa menos todos mis gastos. Bien, lo que me va quedando a mí, a la empresa en este caso. Si yo tengo una rentabilidad promedio que según mis cálculos es de 500.000 pesos y un mes de ese año tuve una rentabilidad de 300, por supuesto que ese año automáticamente va a tener pérdida por un monto, un porcentaje determinado. Si yo tengo todos los meses sobre 200, voy a tener una rentabilidad, un superávit de rentabilidad de 200 lucas mensuales. Estamos hablando de 2 millones 4 al año, por ejemplo. Pero es nada más que definir, partir por un piso. Al principio, cuando ustedes partan con una empresa, chicos, la empresa jamás le van a poner una rentabilidad de 5 millones, 10 millones, 30 millones. No. Nosotros tenemos que partir por una rentabilidad bastante baja. Nosotros definimos que la empresa, para estar funcionando, sustentada, o sea, tranquila y que empiece a generar plata para el negocio, demora un año, más o menos, en una empresa mediana como la que vamos a instaurar nosotros. Dice, segunda parte, definir entre el crecimiento de mercado y la rentabilidad. Si el mercado crece a paso agigantado y yo crezco en base a mi rentabilidad definida, me importa un rábano lo que esté haciendo el mercado. Yo tengo que definir, o sea, yo tengo que ver mi rentabilidad en base a los números que yo puse. Si yo en algún minuto, es como comparar, es como envidiar al vecino porque el vecino tiene el pasto más verde. ¿Me entienden? Da lo mismo, porque si yo tengo el pasto, o sea, tengo el suelo de tierra, en la próxima primavera voy a sembrar pasto y a lo mejor mi pasto va a ser verde. Pero eso lo defino yo, lo defino en base a mis elementos, a mis rentabilidades promedio, por ejemplo. Bien, después dice rentabilidad y riesgo. A mayor rentabilidad, claramente que aumentar el riesgo. Y a menor rentabilidad, disminuye el riesgo. Y aquí es netamente opcional, de acuerdo a cómo se van a jugar ustedes por su empresa.
Punto de equilibrio. Posición del precio en el mercado, posiciones de los costos variables, posiciones de los costos fijos, márgenes de seguridad, contribución marginal como seña para el precio y costo. Vamos a hacer en la próxima clase un ejercicio de punto de equilibrio. Voy a preparar una cápsula también para que lo vayan revisando. Nivel de los costos financieros. Actualmente los costos financieros están bastante bajos precisamente porque el Estado ha aportado bastante con la baja de la tasa de los intereses y con todo lo que está pasando a nivel mundial. Y el control de los márgenes es que si yo gano 300 no me voy a gastar 400, tampoco me voy a gastar los 300, o sea, tengo que mantener un margen promedio de gasto para que podamos establecer una buena señal. Dice, el control de riesgo que permite la sobrevivencia en el tiempo. Riesgo a corto plazo se refiere a la liquidez a corto plazo como la capacidad de organización para realizar los pagos corrientes al momento de vencerse. Recomendación para un riesgo a corto plazo, todo páguenlo en el minuto. No queden con ninguna deuda de terceros, ninguna deuda de proveedores. No queden con pasivos en su empresa, siempre mantengan activos. ¿Qué es la diferencia que tenemos con el riesgo de largo plazo? Que se refiere a solvencia a largo plazo como la capacidad de una organización para generar suficiente efectivo y liquidar las deudas a largo plazo a medida que se venzan. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, o por ejemplo, a corto plazo yo puedo comprar, no sé, a ver, los alimentos para mis cabañas, ¿verdad? Y los voy y los pago en efectivo. Pero por ejemplo, si yo quiero comprar otra cabaña, esta otra cabaña yo no la puedo pagar en efectivo porque es un costo más importante. Entonces tengo que invertir, aplicar riesgo financiero y arriesgarme a largo plazo porque eso me va a costar 3 años pagarla, por ejemplo. Y para eso tengo que optar a un crédito. Bien. Los principios financieros. El accionista le preocupa la ganancia por acción para no retirarse, retirarse dice. El administrador le preocupa la sobrevivencia de la empresa. Y aquí tenemos un tema casi político, donde dice, el accionista le importa ganar, 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 ganar. Y el administrador le preocupa mantener la empresa porque manteniendo la empresa también mantiene su trabajo. Bien. Vamos a revisar esto, todo esto lo vamos a revisar, así que si hay alguna duda en clase virtual. Objetivo, conocer el origen y evolución de la finanza. Significa identificar en qué radican las principales fuentes de financiamiento, fortaleza, como así también su dependencia, riesgo. Establecer relaciones financieras estratégicas que permitan lograr las metas y objetivos de la empresa. Significa que es fundamental tener buenas relaciones de financiamiento en el tiempo con los accionistas, las instituciones financieras, con los proveedores, con el Estado, con los clientes, con los trabajadores. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que pasar esto? A usted más de alguno le ha pasado. Si yo voy a pedirle a un banco, ¿sabéis que necesito 1.000.000 de pesos porque quiero comprarme mi primer autito? El banco te va a decir, no, porque tú tenías una deuda con otro banco eh, hace 3 años y no la hay pagado. Y ustedes dicen, pero ¿cómo sabe? Y ahí viene el tema de los SICOM, DICOM y un montón de otras cosas que hay. O por ejemplo, cuando tú trabajas con mercado público y le vendes al Estado y resulta que el producto que le vendes no es de primera calidad, tampoco el Estado te va a volver a comprar. Por eso tenemos que ver el tema y establecer estrategias, nada más que eso. Funciones principales de la gerencia financiera: determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la organización, ya sea corrientes o ya sea en caja chica o en efectivo. Definir el destino de los fondos, hacia dónde va de manera específica y eficiente, y obtener fondos en las mejores condiciones posibles. O sea, si yo requiero para comprar algún producto, tengo que buscar la opción más económica y que más me sirva en cuanto a confiabilidad para mi empresa.
Bien, esto se los dejo como referencia. Esta es una breve reseña histórica, que es un paper que les recomiendo que lean. Son 3 hojitas. Eh, y eso, espero que este material de apoyo, por favor, que entiendan que es de apoyo, eh, lo revisen. La próxima clase vamos a ver los documentos mercantiles para realizar un trabajo a posterior. Y también vamos a ver puntos de equilibrio. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos.